Buenas noches, estamos acá con Adriana Gaspar, artista plástica, que nos va a contar un poco, en principio, sobre sus comienzos y su relación con la plástica. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo te va? Sí, mis comienzos como artista se fueron forjando desde lo académico, porque, bueno, si bien a mí me gustaba pintar, yo ingresé a la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano y cuando terminé la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano hice el profesorado en pintura en la Escuela Nacional de Bellas Artes Prediano Pueyrredón. Y digo que se fue forjando de lo académico porque hubo un paralelismo muy grande, ¿no?, entre esta ansiedad de pintar y esta cuestión institucional que creo que en mi caso realmente contribuyó mucho a este aporte pictórico y a este aporte incluso hasta de formación como artista, ¿no? Yo creo que todo lo que uno aprende en estas instituciones sirven y alimentan esta cuestión del arte y esta cuestión también del mismo ser artista, ¿no? Por aquel entonces yo hacía mucha pintura y muchas acuarelas y tintas seguramente usadas en las formas no clásicas, porque yo fusionaba las tintas con las acuarelas y justamente usaba papeles que no eran los tradicionales para estos materiales, pero que a mí me posibilitaban una imagen diferente. Yo estaba en una búsqueda muy grande y creo que desarrollé una gran serie de tintas, de acuarelas, de técnicas mixtas. Técnicas que después fui incorporando también a la pintura. Cuando hablo de pintura hablo de base óleo o acrílico. Y bueno, y fueron momentos muy importantes, ¿no?, para mi desarrollo artístico, para mi obra. Después seguí haciendo mucha producción, pero ya tuve una necesidad de salir del plano y empecé con ensambles y con caja. La caja negra, la serie de la caja negra. Después de la caja negra vino la serie de la caja violeta, la serie de la caja blanca, que fue la última serie de cajas. Paralelamente a esta serie de las cajas blancas, yo comencé mi licenciatura en artes visuales en el IUNA y justamente mi tesis en artes visuales, el tema que abordé en mi tesis fue la caja blanca, que era la caja que representaba la casa materna, la caja de la infancia. ¿Querés explicar un poquito las características de cada una de esas cajas, sí, antes de hablar de la caja blanca? Sí, cómo no. Bueno, no es casualidad que primero apareció la caja negra, después la violeta y después la blanca, porque la violeta tenía que ver un poco con un pasado, con el pasado, ese pasado misterioso, ese pasado que nos habla un poco de la muerte, esas cuestiones, esos grandes enigmas que muchas veces no quieren salir a la luz. Por eso estaba muy representado por cerraduras, llaves, candados, porque era esa cosa que no podía todavía aflorar. Yo ya empezaba en una línea más conceptualista. Después aparece la caja violeta. La caja violeta era mucho más romántica y empezaba a desprenderse el pasado. En la caja violeta había un juego entre el pasado y el presente. El pasado y el presente se conjugaban en ese escenario que yo armaba en la caja violeta, ¿no? Y cada una, bueno, por supuesto correspondía a este color del que yo hablo, ¿no? Pero era una caja mucho más romántica. La caja blanca significaba volver a ese pasado, pero ya desde la luz, ¿no? O sea, donde evocaba yo la casa materna. Por eso la llamé también escenarios de la infancia. O sea,
fue una producción que se dio en varias series, y una de ellas justamente fue Escenarios de la Infancia, porque esta caja negra de un principio pudo dar a luz para que aparezca la caja blanca. Y justamente en mi tesis yo trato este tema, o sea, este tema de empezar del presente, bucear en el pasado y bucear hasta que aparece la caja blanca, ¿no? O sea, yo fui de adelante hacia atrás, del presente al pasado. Muchas veces uno cuando genera un trabajo de tesis o cuando genera una muestra, va del pasado al presente. Yo acá justamente fue a la inversa. O sea, el presente fue el que me posibilitó el pasado. Porque cuando aparece la caja negra era como que estas imágenes conceptuales, estas imágenes artísticas no podían aflorar. Y tuvo que venir la caja violeta, que fue mucho más romántica, como mucho más distendida, para que aparezcan, ¿no? Estas cuestiones que fueron tan fuertes y que me marcaron y que, bueno, que las pude aflorar en toda una serie de cajas importantes que las mostré en 2 o 3 oportunidades. La última serie de estas cajas la cerré, digamos así, porque creo que a todo periodo y a todas facetas hay que darle como un cierre interno, ¿no? En el año 2008, que puse las últimas series de esta caja en el café Montserrat, que fue una muestra que hice con Susana Fernández Achao. Una muestra, la verdad, muy linda y fue un lindo recuerdo, ¿no? Haber trabajado las dos, porque las dos trabajamos desde temas muy, muy intimistas, ¿no? Fueron como muestras, tanto la de ella como la mía, casi diría autobiográfica. Así que, bueno, fue un lindo recuerdo, ¿no? ¿Cuántos años pasaron desde la caja negra a la caja blanca hasta este cierre que hiciste? Y las cajas empezaron a principios de la década del 90, así que pasaron muchos años. Pero a principios de la década del 90 yo ya tenía esa necesidad de salir del plano, ¿no? Esa necesidad de armar estos pequeños escenarios. Creo que son los escenarios de la vida misma, ¿no? Cuando termino la serie de cajas blancas, bueno, en el año 2006 termino con mi licenciatura, en el año 2008 concluyo con la serie de cajas blancas. Digo concluir porque es concluir desde una forma interna, ¿no? Porque uno le tiene que dar el propio cierre a una serie. Las series no aparecen de la nada y no se van en cualquier momento, sino cuando uno necesita darle el cierre. Y después vinieron periodos de transición que empecé a trabajar ensambles también desde lo conceptual, pero desde lo conceptual, digamos que con un toque de afecto, no con este conceptualismo tan ortodoxo, tan hierático, sino más vale simbólico, ¿no? Donde yo trabajé mucho con la imagen de la silla como elemento simbólico, ¿no? Y con lo que todo esto significaba. Pero ya también es como que me había abierto de ese escenario, había salido a la luz, las cajas se habían abierto para comenzar a trabajar ensambles. Estos ensambles también los expuse paralelamente a la última muestra en el año 2008 y después hice otra muestra en el año 2009 con ensambles y después, bueno, el año 2010 y 2011 trabajé lo que es mi última serie, lo que sigo trabajando porque creo que esta serie recién comenzó, que es una especie de collage, podríamos decir técnicas mixtas,
porque incorporo varios elementos, ¿no? Pero en el que trabajo mucho con el tema del papel quemado, y hay como una síntesis de imagen, hay textos también, textos que no solo tienen lo que la concepción de la palabra significa, sino también que juegan en la obra desde un lugar compositivo también, ¿no? Como un elemento plástico más. Esta es la serie que mostré este año en el Museo Metropolitano, y es una serie que tiene más que ver con el tiempo, ¿no? Por eso yo la llamé tiempo yuxtapuesto, porque en esta serie aparece el pasado, el presente y el futuro. Todos conjugan en la obra que mostré este año en el Museo Metropolitano, todos conjugan en esta obra, y también dejé un poco atrás esta cuestión que tiene que ver con la infancia, y apareció más la imagen femenina. En todas estas producciones hay como un simbolismo de lo femenino, un simbolismo de lo que puede ser la seducción. Aparecen otro tipo de imagen, ¿no? Que tienen que ver con otros momentos de la vida que uno quiere expresar, ¿no es cierto? Y paralelamente a todo esto, yo me dediqué mucho a la tarea de investigación artística y a la crítica, que te diría que es otra de mis grandes pasiones. Hace 2 años terminé el posgrado en crítica de arte en el IUNA, y en este momento estoy haciendo una maestría en crítica de arte, porque bueno, me parece que la investigación es como que aporta bastante al artista. Creo que un artista de hoy tiene que investigar, tiene que leer mucho. No podemos hablar solamente de la técnica o de la pasión por esa técnica, sino también del estudio. Y bueno, y a mí me gusta hablar de mi obra, pero con otra propiedad, y de también incorporando esta cuestión de la crítica como si yo estaría adentro y afuera, ¿no? O sea, hablar desde mí como artista y desde crítica de cómo veo mi propia obra o la obra de mis colegas, ¿no es cierto? Creo que el mundo... No debe ser lo mismo, de todos modos, ver la propia obra que la de los colegas. No, por supuesto que no es lo mismo. Lo que pasa es que el mundo contemporáneo es un mundo que nos invita a la reflexión. Digo esto en cuanto a cuando uno se para frente a una obra. El mundo de la modernidad era el mundo de la contemplación, porque uno cuando veía una imagen de arte moderno de los primeros 50, 60 años del siglo XX, uno contemplaba una obra y se develaban grandes misterios, ¿no? Cuando uno contemplaba esa obra, los grandes enigmas del siglo XX. Y de esto, por ejemplo, habla mucho la pintura surrealista, la misma pintura abstracta, toda esa misticidad de la pintura abstracta, de la obra de Kandinsky. En cambio, el arte del mundo contemporáneo es un arte que nos lleva a la reflexión, y es un arte que necesita de la investigación y de la teoría. Entonces digo esto porque uno también va cambiando, ¿no? Yo empecé a trabajar con un lenguaje, digamos, del mundo moderno, y hoy estoy trabajando con un lenguaje más contemporáneo, con un lenguaje contemporáneo. ¿Por qué aclaro esto? Porque el hecho de que uno hoy sea un artista no significa que trabaje con un lenguaje moderno o contemporáneo. Uno hoy puede estar trabajando una producción y tener un lenguaje moderno, o puede trabajar una producción y tener un lenguaje contemporáneo, ¿sí? Vivir en este siglo XXI no significa que uno
sea un artista que emplee un discurso visual contemporáneo. Yo en este momento estoy trabajando con todo un lenguaje muy contemporáneo, pero reconozco que cuando empecé en la década del 80 y hasta principios del 90, mi obra transitó por un lenguaje moderno, ¿no? Y creo que bueno, que esto es lo que un poco caracteriza a los artistas que transitamos por aquellas décadas, ¿no? Quizás el artista que comienza hoy su quehacer en el mundo del arte puede meterse más de lleno directamente con el mundo contemporáneo, pero creo que bueno, que en mi caso yo primero transité por el camino del lenguaje del arte moderno, para luego... Cuando comenzaste esta charla, vos dijiste que empezaste en lo puramente académico, si yo no entendí mal. Sí. ¿Ya en ese momento vos creés que ya tenías tu discurso, el que tuvieras en ese momento, o simplemente te estabas dedicando a estudiar? No, yo cuando empecé las instituciones artísticas y empecé lo académico, creo que empecé como un estudiante y uno no es artista de la noche a la mañana. Esto es algo que uno va alimentando, uno va creciendo como artista, va creciendo como persona, va creciendo como individuo, va creciendo como ser en la vida y va creciendo como artista, y poco a poco uno se va nutriendo de lo que vive, de lo que escucha, de lo que ve, de lo que estudia, y esto hace mucho la formación. A mí la formación académica, y esto lo resalto mucho porque cuando yo empecé a estudiar, muchas veces uno escuchaba una frase que se decía en las escuelas de arte, que decía: las escuelas de arte matan al artista, o la docencia mata al artista. Y yo creo que para nada. A mí me encanta enseñar, yo trabajo en escuelas medias, trabajo además con adultos, tengo talleres particulares, doy ponencias, me encanta desarrollar temas del mundo moderno contemporáneo, me encanta investigar sobre el arte contemporáneo, me dedico a eso. Y yo no creo que eso haya matado al artista, al contrario, creo que todo aporta. Yo creo que en mi caso todo aporta. E insisto con esto, cuando uno se para frente a una obra con un discurso contemporáneo, necesita de determinados conocimientos, porque ya no es el arte de la contemplación, es otro el rol del espectador. El espectador participa de forma activa, es otro el espectador del mundo contemporáneo, ya no es el del arte moderno. Y creo que este es un intercambio, ¿no?, que se hace entre el artista, la obra y el espectador. Ya no podemos hablar solamente del artista, tenemos que hablar del espectador y fundamentalmente de la obra. ¿Y es privativo del arte contemporáneo? ¿Estás queriendo decir? Lo que pasa es que el mundo moderno... Ese completar la obra del espectador, me refiero. Claro, es que es otro lugar del espectador. El espectador participa de forma activa porque lo lleva a la reflexión. En cambio, la obra de un discurso, digamos, más moderno, lo que pueden ser las primeras décadas del siglo XX hasta los años 60, era un discurso que había que contemplar, donde la obra en sí develaba misterios que había que descubrir, que quedaban abiertas a la interpretación del espectador, que eran maravillosas. Pero bueno, creo que cada tiempo, cada momento, cada uno transita por diferentes caminos, y bueno, y
entre todos los caminos encontramos hoy los que tienen que ver, como dije, como reiteré ya, el discurso de arte moderno y el discurso de arte contemporáneo, ¿no? Y el discurso del arte contemporáneo es que nos lleva más a la reflexión y es el discurso en el que el espectador tiene un rol bastante protagónico, digamos. Bueno, ¿querés agregar algo más sobre lo que estás haciendo en este momento? ¿Tenés alguna muestra para realizar en este momento? Sí, mira, en este momento sigo trabajando mucho con esta serie que mostré este año, como dije antes, en el Museo Metropolitano, porque es una serie que comenzó a fines del año pasado. Trabajé mucho, así que creo que tengo mucho todavía para mostrar, para hacer, para investigar en esta serie, ¿no? Que tiene que ver con el mundo de lo femenino, con el mundo de la seducción, con estos tiempos justapuestos, donde el presente realmente dice acá estoy, ¿no? Bueno, atrás mío tengo una de las obras que mostré este año, que, bueno, creo que en ella condensa todas las obras, ¿no? Porque es un poco la metáfora del tiempo, ¿no? Y bueno, y ahora también con una amiga estamos dedicándonos bastante también a las performances artísticas, así que tenemos también pensado como artistas trabajar un poco en el ámbito de la performance, ¿no? De este discurso quizás más efímero. Y bueno, y esos son los proyectos a nivel de artista, ¿no? Seguir trabajando esta serie, a partir de esta serie también llevarla a las acciones performáticas y bueno, y seguir disertando en distintas jornadas, como lo hice este año en el Museo Roca con el grupo Némesis. ¿Querés decir quiénes participan del grupo Némesis? Sí, bueno, su fundadora es la señora Leonor Calvera, que es la fundadora del grupo Némesis y la directora de este grupo, y en él participa María del Carmen Suárez, Beatriz Perpeña, María Inés Rodríguez Aguilar, Beatriz Broides, Susana Cataño y bueno, y James habla, ¿no? Y bueno, este año se desarrollaron, ya hace 2 o 3 años que se vienen desarrollando jornadas en el Museo Roca y bueno, yo estuve trabajando y dando algunas ponencias acerca de los diferentes temas que se abordaron en las jornadas, ¿no? Como también bueno, en el programa de Radio Generación Abierta, donde también abordo diferentes temáticas del mundo moderno, contemporáneo, y trato, quizás son diferentes, ahí sí hay un poquito de tiempo, explico, ¿no? Porque una cosa es cuando uno da una ponencia que está mostrando una imagen, entonces como que puede ser, puede ir un poco más profundo en cuanto al análisis y la investigación. Porque uno está apoyando la palabra con una imagen que está mostrando. En el programa de radio, con Generación Abierta, me pasa diferente, trato de que este discurso sea un poco más didáctico, porque como la radio no nos permite mostrar imágenes, claro, lo que trato es que el público vaya imaginando y se vaya incentivando de pronto a la búsqueda de grandes artistas que a lo mejor no son tan conocidos para el mundo cultural en general, pero sí son para la historia del arte. Claro. Así como otras veces hablo de los grandes maestros, porque es inevitable, uno no puede dejar de hablar de los grandes maestros, pero siempre trato de incentivar al público a que conozca artistas
que han sido muy importantes para la historia del arte argentino, para la historia del arte universal, y que quizás popularmente digamos que no lo son, ¿no? Distinto con la revista, cuando escribo para Generación Abierta, para este proyecto tan lindo que empezamos con Luis hace tantos años. Luis Calvo. Bueno, con Luis Calvo, sí, bueno, como mi marido, con Luis Calvo. Es diferente porque en la revista también puedo aportar imágenes, entonces el trabajo que uno puede explorar y que uno puede mostrar en el discurso escrito es diferente, ¿no? O sea, como creo que cada momento y que cada espacio en el que uno puede hablar de arte, o puede hablar de la crítica, o puede hablar de colegas, o puede hablar de los grandes maestros, tiene su espacio, su momento, sus elementos, sus recursos y sus herramientas, ¿no? Claro. Una cosa es estar mostrando imágenes y otra cosa, mostrando un video o mostrando una imagen fotográfica, como en el caso del papel, y otra cosa es hablar por radio y bueno, inducir a que el espectador imagine lo que estoy hablando, o en algunos casos, cuando hablo de los grandes maestros, recuerden determinadas obras. Me quedó una cosita para preguntarte y no te quería interrumpir desde hace un rato ya. Cuando hablaste de la imagen de la silla, ¿me querés explicar un poquito de qué se trata eso? La imagen de la silla para mí es muy particular porque es como que es la que unifica los tiempos. Ajá. Por eso tiempo yuxtapuesto. Sí. Porque es la que nos habla del pasado, del presente o del futuro. Es la silla vacía. Ahí está. Quería que me explicaras. Claro, es la silla vacía. Sí, sí. Vacía por los que no están. Uh-huh. Vacía por la espera. Vacía porque hay un presente latente. Vacía porque hay un futuro que desconocemos. Entonces es como que la silla puede unificar, así como el reloj es la metáfora perfecta. Sí, sí. Creo que la silla, con esta cuestión de la presencia y de la ausencia, también es el objeto que para mí, para mi obra, es como el más representativo.